Lo que quería conversar con ustedes es acerca del milagro económico chino y ver a través de eso el momento histórico en que el mundo en este momento se debate. Y al principio, cuando comencé a hacer el diseño de esta presentación, comencé a revisar desde el momento en que hay, digamos, en términos modernos, la influencia de las ideas de la economía de Leibniz, ¿no?, en China. Y hay un economista que ustedes deben conocerlo, Federico List, cuyo trabajo, uno de sus libros, El Sistema Nacional de Economía, fue publicado casualmente en México por primera vez en castellano en el año 1942, por el Fondo de Cultura Económica. Y que este libro también se publicó en China, y fueron muchos estudiosos, y de hecho fue el pensamiento que guió a los chinos digamos, en su conquista de la República. Y yo pensaba que ahí comenzaba la historia, pero yendo un poco más atrás y viendo lo que últimamente hemos estado investigando en relación a las conexiones más anteriores entre China y Europa en general, entre el pensamiento de Confucio, la influencia del pensamiento de Confucio en Occidente. Me parece que ustedes tuvieron una clase donde vieron es una clase muy útil, donde vieron esta confluencia. Entonces, obviamente, había que ver más atrás el asunto del modelo o de la experiencia china, tanto en la práctica como en las ideas, ¿no es cierto?, para poder establecer realmente qué significa el llamado actualmente milagro económico de la China. Un milagro que hay que verlo, sobre todo en América Latina y obviamente en el mundo, que ha sacado, como ustedes saben, a 750 millones de personas de la pobreza, y que va camino casi es imparable. El COVID no lo ha parado, etcétera. Esto sigue adelante y estamos frente a una experiencia histórica que indudablemente va a cambiar, digamos, toda la historia universal. Eso es indudable. Y en esta revisión que estaba haciendo de la historia de la China, me encontré con varias cosas sorprendentes. Y ahí podemos comenzar con los audiovisuales, perdón, con el PowerPoint. Ok. Fíjense este libro. Fíjense la carátula y lo que dice en la portada. 1434, el año en que una flota china llega a Italia e inicia el Renacimiento. Bien, obviamente esto, ahí ha pasado algo, ¿no? Algo increíble. Lo he leído y se lo recomiendo, es de un tal Gavin Menzies. Tiene otro libro que está en la siguiente, a ver si la pasa. Tiene otro libro, 1421, que prácticamente este salió primero. Por favor, el anterior. 1421 salió primero, salió creo que en el 2002, y 1434 salió en el 2006. El mismo autor, este es un marino inglés, pero que ha estado muchos años en la China, obviamente, y que lo que trae es algo que ya sabíamos en algunos, digamos, por algunas
datos, ¿no? Por algunas informaciones históricas. Pero en estos dos libros se resume, digamos, y yo creo que es el comienzo de toda una investigación, digamos, histórica, que indudablemente va a cambiar la historia universal. Porque estoy hablando de la historiografía, o sea, lo que se ha escrito sobre la historia universal. Porque indudablemente este escrito de la historia universal ha sido muy desde adentro de Occidente, ¿no? Es decir, no hemos visto el Renacimiento, hemos visto lo anterior, etcétera, pero no hemos visto, por ejemplo, casos como que en la misma fecha del Renacimiento, en el siglo, digamos, XV, ¿no? 1449, en el Concilio de Florencia. En ese mismo momento, y es producto de los viajes marítimos de los chinos, de ese florecimiento económico, cultural que había en la China. En el siglo XII, XIII, XIV, prácticamente la China era la zona culturalmente, económicamente más avanzada del planeta. Es decir, Europa prácticamente estaba saliendo de la oscuridad, y los chinos tenían una cultura muy, muy superior y avanzada a Occidente. Y en el libro de Menseis, en el que voy un poco a contar sobre en esta noche, es el primer libro que vimos, 1434. Relata la segunda parte de los viajes, digamos, mundiales que hacía la flota china, a mando de un personaje, la otra, por favor, un almirante Sheng. Si me pasa Shende, que es un almirante, sirvió a la dinastía, sobre todo a la dinastía Ming, a un emperador Xu Di, que es el fundador de la dinastía Ming, y que alienta el viaje de flotas chinas, flotas con barcos que eran capaces de circunnavegar la tierra, y de hecho lo hacen, como van a ver. Aparte de eso, no solamente habían barcos mucho más avanzados que los que existían en Europa, sino que había conocimiento astronómico, cartas de navegación, mapamundis, etc. En 1434, en la fecha en que este almirante llega a Florencia y se entrevista con el Papa Eugenio IV, ¿no? O sexto, perdón, que estaba en Florencia, el papado estaba en Florencia. Él viaja a Venecia, pero además van en uno de sus viajes, ¿no?, que tiene, van a reunirse con el Papa Eugenio VI. Le regala un mapamundi y se entrevista y proporciona datos astronómicos, datos científicos, matemáticos, etc. Les voy a mostrar a continuación algunos ejemplos de esto, son sorprendentes, a Toscanelli, a Brunelleschi, y después ellos, pues obviamente a todos los grandes pensadores del Renacimiento que inmediatamente vienen, ¿no? Y que hacen en Italia y en Florencia la revolución intelectual más portentosa que se haya visto en Occidente, ¿no? Una revolución intelectual de ideas, fundamentalmente, que permitió que la humanidad occidental saliera de esta edad oscura de la peste negra, ¿no? Saliera del COVID, de ese momento, de esa época, y pudiera no solamente solventar la crisis inmediatamente, sino
embarcarse en toda una trayectoria de desarrollo y florecimiento de la sociedad que nos ha traído hasta este momento, ¿no? Que nos ha llevado a la luna, porque ahí se comenzó realmente toda esta carrera de crear la industria, de crear la máquina, de crear la ciencia, que posibilitara el aumento de la densidad relativa potencial de la población, de las capacidades productivas, ¿no es cierto?, de la humanidad para no solamente reproducir a una sociedad en términos, digamos, absolutos, en términos, digamos, en un mismo número, ¿no? Sino de forma ampliada. Es decir, hoy día somos cerca de 8.000 millones de seres humanos en el planeta y buena parte viene de este evento del Renacimiento. Yo he leído el libro con detenimiento, tiene pasajes extremadamente sorprendentes, intelectualmente es muy rico y te llama a investigar, volver ahí atrás, me conseguí algunos libros, etcétera. Te abre todo el mundo intelectual, yo les recomiendo comenzar a meterse en esto, porque ahí está todo el asunto de la cultura. No creo que los chinos haya el contacto de los chinos a través de estos emisarios navales a Europa hayan producido el Renacimiento como tal. Ya en Europa teníamos pensadores, me estoy olvidando, Chen He, este almirante, se entrevistó también con Nicolás de Cusa en ese momento, ¿no? Ahorita les platico de esto, pero le decía, no creo que esto por sí solo haya, o sea, que el Renacimiento se deba a la influencia de la China. Yo creo, y esto es lo que tenemos que verlo, yo creo que lo más cabal es ver este encuentro como un encuentro de corrientes de civilización, ¿no es cierto? En momentos cruciales, ¿no? En Europa estaba en un momento crucial, estaban con la peste, saliendo de la peste. Y ese encuentro sale un producto, una nueva sociedad, etcétera. Sobre todo en Occidente salió que resolvió todo. Cuando hablamos de que en este momento no se tiene que llevar a la práctica el gran designio leibniziano, ¿no? Porque Leibniz ya en el siglo XVII, después, un poco después de esto, habló de lo mismo, ¿no? Habló de la confluencia digamos, de un proyecto de desarrollo de este y oeste en el mundo, su gran designio. Este gran designio en este momento, hoy día, ¿no? Hoy día que el mundo se debate, nos debatimos en el filo del precipicio, ¿no? Mañana no podemos estar en es real, mañana no podemos estar en un Zoom posiblemente. Es decir, hay las posibilidades. Esto, no hay seguridad para nadie, ni individualmente ni socialmente, ¿no? Y esto es un momento realmente de crisis. Pero fíjense ustedes esta confluencia, lo que Leibniz llamaba el gran designio, que esta confluencia de culturas, ¿no? Bajo conceptos superiores, el concepto de Confucio y el concepto de Cusa, etcétera, dieron lugar a este proyecto. Hoy día, cuando nosotros hablamos de la reunión de las 4 potencias con los Estados Unidos, con China, con Oriente y Occidente, es lo mismo. Es decir, no hay otro camino para poder resolver como no lo hubo en el siglo XV que estamos hablando. Bueno, la próxima, para ir más rápido, ya si ustedes quieren alguna explicación mayor, les puedo dar en las preguntas. Lo que tienen ahí es un cuadro que lo pintó Alberti con Toscanelli.
los dos estuvieron, digamos, fueron los huéspedes de Chen Hu, que trajo muchísimas cosas. Y acá, en este cuadro, que está en la sacristía de la iglesia de San Lorenzo en Florencia, que lo pintó Alberti, ¿no? Es un pintor. Yo he conocido a Alberti por Sara, mi esposa que es arquitecta, hablaba mucho de Alberti. Fue también un magnífico, un fundador de la arquitectura, ¿no? Un pensador de esa época, un pensador y científico, ¿no? Y artista también, que eran completos estos hombres del Renacimiento. Él hace es un perro, ¿no? Pero el perro revela la constelación de Menor, la constelación del perro, del perro menor, ¿no? Ustedes ven ahí los puntos, es una constelación. Ahora, este cuadro revela la posición de estas estrellas. El día, le digo, a 1 hora y un día exacto. Acá tengo bueno, ahorita lo encuentro el día exacto, pero fue el mismo día. Es un cuadro que digamos, evoca, es una alegoría del Concilio de Florencia, 1439, 6 años después de la visita de Chen He a Florencia. En Florencia logran unificar a la Iglesia ortodoxa, a la Iglesia de Oriente y a la Iglesia de Occidente. Y eso lo hace el pensamiento de Husserl. Y se discute ahí el concepto del hombre, ¿no? El imago viva Dei y el concepto de... esto es lo que une a las iglesias después de mucho tiempo que estaban separadas del siglo IX, se vuelven a unificar. Y esta gran unificación digamos, de Occidente es una de las, digamos, bases de todo el Renacimiento. Ahora, para poder establecer este mapa celestial que ustedes ven ahí, y está ahorita, uno va a Florencia, Sara ha ido, yo no he tenido todavía la suerte, pero uno ve este mapa y se queda lelo, porque si ve la historia, es que hay que tener un conocimiento no es solamente una mera observación, sino revela un conocimiento astronómico que obviamente venía de los calendarios chinos, en el cual establecen, y en el libro que les he dado la referencia al comienzo, se explica con mayor detalle que se tenía que conocer asuntos por ejemplo, de que la rotación de la Tierra era alrededor del Sol en una elipse y que la Tierra estaba en un foco de esa elipse. O sea, conocimientos que después Kepler, después digamos, todos los pensadores renacentistas lo van a plasmar y establecen, digamos, la ciencia moderna, ¿no? El inicio de la ciencia moderna, como conocemos. Pero este mapa es sensacional y solamente se pudo hacer con lo que hay por acá lo tengo, son un poco difíciles de memorizarse los nombres de los chinos. Hay un mapa que entregan, ¿no? Un mapa mundi que entregan los chinos. Y establecen una relación muy estrecha, aunque es corta, pero es muy estrecha, con Toscanelli, con Alberti, en términos, digamos, científicos. En los mapas, en las cartas, esto sí se conocía, y esto Larouche siempre hablaba sobre este conocimiento que no es muy
que no era muy, que no ha sido muy difundido, que los mapas de Toscanelli, ¿no es cierto? Y en las cartas que Toscanelli escribe a Colón y que están publicadas, no están acá en este libro, pero en otro lado están, se establece claramente que Colón viajó a América para circunnavegar la Tierra, ya tenía el conocimiento por el mapamundi que venía de los chinos, de que la Tierra era redonda y que yendo al occidente llegabas al oriente. Y esto fue el inicio, ¿no es cierto?, del gran descubrimiento de, digamos, de toda digamos, la etapa del descubrimiento del Nuevo Mundo. La otra, por favor, rápidamente. La otra. Este es el mapamundi, ustedes lo van a ver, es copia, ¿no?, de un mapamundi chino que establece, en el cual se ve, arriba ustedes lo ven, está América y aquí está Euroasia y África, ¿no? Es un mapamundi. Este conocimiento había sido establecido por los viajes anteriores en 1421 de las flotas chinas al mando de este famoso almirante, que era digamos, un seguidor de Confucio. De hecho, en China, en los momentos de mayor esplendor y de mayor, digamos, además, curiosidad científica para poder, digamos, enviar sus conocimientos a otras latitudes, consiguieron digamos, con que habían reyes o emperadores que, digamos, confucionistas o seguidores de Confucio. Y cuando eso no pasaba, es igual que en Estados Unidos, hay buenos presidentes cuando ellos se acogen a las verdaderas raíces republicanas de los Estados Unidos, pero cuando sube un desgraciado, un Obama, los Estados Unidos se convierten en lo peor del mundo. Igual pasaba en la China, y es muy importante. Yo me he puesto a pensar qué es lo que empujaba a los chinos en determinados momentos a esta digamos, investigación geográfica, ¿no? A estos viajes. ¿Qué es lo que investigaba? A Colón y a los portugueses, Enrique el Navegante, por ejemplo, que es uno de los que también es un repositorio, digamos, de todas las experiencias chinas, en buena parte los empujó un poco el asunto comercial, ¿no es cierto?, de las especies, y por ahí había dinero incluso de los genoveses, etcétera, y de venecianos para empujar esto, porque había, digamos, el problema de que la tradicional ruta a Oriente estaba tomada por el Gran Turco, ¿no? Había sido tomado por los turcos. Entonces, ellos comenzaron a buscar y alentar una serie de viajes al occidente para dar la vuelta, no fundamentalmente, pero sí por razones comerciales. Pero con los chinos pasaba otra cosa. Era por razones fundamentalmente confucianas, de Confucio, del pensamiento de Confucio. Y el pensamiento de Confucio tiene una cosa muy importante, que tiene como uno de los caracteres principales de su, digamos, de su planteamiento social, humano, ¿no?, el asunto del ágape, ¿no? Claro, ellos lo llaman de manera diferente. Quiero leerles algo que me
que me encontré en esta pequeña investigación que he hecho para esta clase, me encontré con el asunto de que cuando se estableció o se dio la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Hace 70 años, el 48, todo el mundo mandó a las Naciones Unidas a la Asamblea, que era una de las primeras, delegados, ministros, etc. Y los chinos en ese momento del lado republicano, ¿no? Toda la corriente del Kuomintang, de Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, ¿no? El sucesor, mandó a un pensador y un filósofo, Pen Chung Chang, a la primera, una de las primeras reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la que después de la guerra se vuelve organización. Pero en esta reunión se hace una declaración de los derechos humanos. Y uno de los que elabora esta declaración es este filósofo, Pen Chung Chang, y él escribe un libro al respecto, que dice: yo me afané en que en un artículo, y es el primero, se los voy a leer, dice lo siguiente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Están dotados de razón y conciencia y deben actuar unos a otros en un espíritu de hermandad. Este filósofo chino, confuciano, dice que peleó contra los demás representantes, etcétera, porque en determinado momento lo querían bloquear, para que no incluyera la palabra conciencia. Están dotados de razón y conciencia, dice. Y para él era vital poner esto de la conciencia, porque la conciencia para él, y él lo dice, era otra forma de poner el concepto confuciano de compasión. ¿Y qué es la compasión? Es el ágape. Entonces estos chinos, guiados por este pensamiento en el momento de los viajes, se compadecen del mundo, se compadecen de los bárbaros, ¿se dan cuenta? Es decir, le van a llevar lo mejor de su cultura al hermano. Esto es muy importante. Entonces la confluencia en el 434 con las corrientes que pensaban en el fondo igual, ¿no es cierto?, produce lo que nosotros hemos conocido como Renacimiento. Bueno, entonces esa fue la diferencia, ¿no? Después los viajes de Colón, etcétera. En el tercer viaje ya era, en el cuarto viaje y después de Colón fue mucho más grave, fue toda una cuestión de esclavismo y cosas por el estilo. La otra, por favor. En la otra van a ver algunas, en este libro producen algunos, ustedes encuentran acá los dibujos de Leonardo, ¿no es cierto?, de armas, etcétera, que ya los chinos bastante atrás tenían, ¿no? Tenían pólvora, cañones, ametralladoras, etcétera, estaban bastante avanzados, ¿no? La otra, por favor, que también es algo, por ejemplo, el dibujo más antiguo, dice el libro, que se conoce de una cadena de transmisión infinita, una cadena, ¿no? Es del año 1090 en China, ¿no? Y fíjense, esto es un cuadro de Leonardo donde da el mismo concepto, ¿no? Y aquí en la otra página ustedes tienen, a ver, no veo bien, mi cabeza está los mismos, ¿no? Un barco de guerra impulsado por por una rueda, por palas, ¿no? Como remos, pero mecánicos, que dibuja Leonardo, ya estaba no solamente dibujado, sino hecho,
Ya existían esos barcos en la China, ¿no? Y así por el estilo, la próxima, para ir avanzando rápido, por favor. Acá tienen otro, conceptos de máquinas modernas, ¿no? Chinas a un lado y los genios del Renacimiento, no digamos es una copia, en parte puede ser, ¿no? O sea, pero el concepto y el desarrollo, obviamente, occidental también es importante. La otra. Ya, esto es a grandes rasgos el asunto del primer contacto de la China. Yo creo que ya me... A ver, ¿cómo vamos esto? Ahora, fíjense, esto es el libro de Federico Lis. Yo rápidamente quisiera pasar por la historia de la China, que es fascinante para nosotros, para ver de dónde viene el modelo, qué es finalmente el modelo económico chino, ¿no? Y lo que sucede en la China es que, como ustedes saben, la China, lamentablemente para ellos, fue un coto de caza, digamos, de los imperios, de determinados pueblos, incluso más atrasados culturalmente, pero debido también a las propias debilidades sociopolíticas de la China, invadieron la China varias veces, los manchús, por ejemplo, los mongoles, ¿no? La gente de Gengis Khan, los famosos bárbaros, que eran bárbaros, caníbales, ¿no? Que asolaron Europa también y fueron a China. En cierto sentido, siempre en un periodo bastante largo han producido en la China etapas muy oscuras, ¿no? En términos económicos, en términos sociales y en términos culturales. Pero vayamos al siglo XX, ¿no? En el siglo XX, la China, a comienzos del siglo XX, digamos a inicios de 1800, comienza a haber cierta, digamos, en los primeros años, comienza a establecerse ciertos gobiernos que comienzan a unificar la nación, a volver a recuperar su trayectoria de progreso, ¿no? Pero lamentablemente, como nosotros hemos recordado contundentemente desde los comienzos como organización, fueron otro imperio, quizás el más maligno de todos, ¿no? El imperio británico, el que aplastó a la China. Y lo aplastó de la forma más innoble, más criminal que se pueda uno imaginar, ¿no? Las famosas guerras del opio, de los 30, de los 40 y de los 50, fue una continua sucesión de invasiones de lo más abyecto de los intereses usureros, esclavistas, con la Compañía de Indias Orientales, que aplastó a la China durante mucho tiempo. De hecho, digamos, esta situación de la China, o sea, la explotación vil que hizo la Compañía de Indias Orientales, donde impulsaron guerras de intervencionismo armado, ¿no es cierto?, para imponer el libre comercio, para imponer una situación en la cual la China permitiera que se consuma opio. Muchos emperadores chinos, ni siquiera los más famosos y los más, digamos, alturados, se opusieron a eso, sino muchos reyes locales, etcétera, le hicieron frente a los británicos. Los británicos invadieron, mejor dicho, la Compañía de Indias Orientales invadió,
y ya tenía, digamos, conquistada en la India, donde destruyó lo que la India había logrado también, sus grandes telares, su producción semi-industrial casi ya que tenía. Anteriormente todo eso lo destruyó y comenzó a sembrar el opio y comenzó a venderse en la China. Y eso fue a punta de pistola, ¿no? A punta de rifle. Y eso fue la historia, lamentablemente, del siglo XIX de la China. Fue muy sangrienta, el pueblo, realmente hay documentos tremendos sobre esto. A principios del siglo, ya digamos, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, los chinos y digamos, la nación china tiene muchos intentos de reunificación, de soberanía, etcétera, pero una a una lamentablemente digamos, aplastada por los imperios, ¿no? Los ingleses, los portugueses, toda esta gente aplastó todos los intentos de establecer una posibilidad de gobierno nacional, ¿no? En la China. Más o menos ya, digamos, en 1930 para adelante, surge en la China una conciencia o unos pensadores y un liderazgo político muy interesante. Ellos sabían que, tomando sobre todo el ejemplo de los Estados Unidos, que entendía muy bien que el imperio, que los reyes, etcétera, que una sociedad de castas, una sociedad feudal, etcétera, era algo que, digamos, obstaculizaba el avance de la industria, de la economía en sí. Y comienza a gestarse todo un movimiento republicano encabezado por un líder que ustedes seguramente han escuchado, Sun Yat-sen. Recientemente hemos publicado sus escritos y son muchos los escritos que hace él, y él además es un líder político que forma un partido o un gran movimiento político, el Kuomintang, que plantea todo un programa digamos, de gobierno, de un programa económico, de industrialización, tomando específicamente el sistema americano de economía. Sun Yat-sen tiene un escrito, se llama Las tres pautas para la industrialización de China, cita toma palabras de Abraham Lincoln y habla de toda la economía, de lo que nosotros llamamos el sistema de economía americano, el sistema americano de economía. Hay un pensador de esta corriente, que es Federico List, que ustedes tienen el libro adelante, que es muy importante en la China. Hay varios libros que hablan de la influencia de List en la China, publicados por la Universidad de Tubinga en Alemania, de donde Federico List fue maestro. Habla porque este libro también se tradujo al chino y fue, digamos, la cabecera, el libro de cabecera de los revolucionarios republicanos de la China, con Sun Yat-sen a la cabeza. Es muy importante el asunto de List porque de lo que yo modestamente he revisado del sistema americano, List tiene la crítica más contundente sobre la teoría del valor de Smith. En el libro fundamentalmente establece que la teoría basada en ese concepto de lo que vale en una sociedad, en una economía, es algo que se pueda cambiar, ¿no es cierto? Que tenga un precio, que es el concepto de Smith, que es el concepto además de toda la economía
liberal de toda la economía británica que viene hasta nuestros días, ¿no? Con el neoliberalismo. Ese concepto de valor, Federico List lo destroza y establece, al margen de esa discusión del concepto del valor de cambio y el concepto del valor de uso que hace Smith, dice, no, ninguno de esos es el valor de la sociedad. O sea, no solamente, fíjense ustedes, no es valor económico para List algo que se pueda vender, eso es secundario para una sociedad. Ni siquiera el producto en sí es el valor. ¿Cuál es la riqueza de las naciones para Federico List? No es el total de las cosas que una sociedad produce en un año. Eso es secundario. Lo importante, dice List, es la capacidad de crear esos valores de uso e incluso esos valores de cambio, si en última instancia se dan, ¿no? en un mercado. Es decir, esa capacidad que tiene una economía de crear esos valores, eso es el valor económico fundamental. Las fuerzas productivas. Y ahí está, desde esta concepción, ahí está el kit de toda nuestra propuesta de la economía larouchista, ¿no es cierto? De cómo vemos nosotros la economía, a diferencia de lo que hacen los liberales y los marxistas. Entonces, Federico List es fundamental en esto. Federico List fue además el precursor de la propuesta de la ruta de la seda. Este tipo en 1848, meses antes de que muera, Federico List sale de Alemania. Ustedes saben, él es el principal impulsor del Zollverein alemán, de la unidad alemana, que no era una simple unión aduanera, no era una CEPAL para Alemania en ese momento, era una unión económica de cooperación en las regiones, en ese momento desunidas de Alemania, que establecen un conjunto económico, digamos, ya poderoso y suficiente para crear riqueza, ¿no es cierto? Porque en una parte se tenía la capacidad de hacer madera, en otra parte la capacidad de construir barcos. Y eso en su conjunto establecía una potencialidad económica superior para esa economía. Entonces Federico List crea eso y crea además, propone el 48, un tren desde un puerto en Bélgica, o sea, un puerto que ya da al Mar del Sur, que ya da al Atlántico, ¿no es cierto?, hasta Bombay, que es, digamos, pasando por toda Alemania, por toda Europa, uniendo incluso parte de Rusia, uniendo los Balcanes, uniendo Turquía, hasta llegar a Bombay, un gran puerto de la India, ¿no es cierto?, en el Océano Índico, que hoy día es el puerto más grande de la China. Entonces, perdón, de la India, ¿no? Era un ferrocarril que establece Federico List como una propuesta. Federico List se suicida o lo matan, ¿no? Eso está por establecer, pero él es uno de los gigantes del sistema americano de la economía. Suerte para nosotros, para nuestros estudios, para nuestra propaganda política, etcétera, que este trabajo esté en castellano, ¿no? Y fue uno de los fundamentales, digamos, una de las fundamentales fuentes para el programa de Sun Yat-sen, del Kuomintang. Bueno, después de esto rápidamente viene, ustedes saben que fundamentalmente por intervención soviética, ¿no? Es derrotado el Kuomintang y Sun Yat-sen muere antes. Viene después un general Chiang Kai-shek que es derrotado por los comunistas en China. El problema de los comunistas y el problema de la revolución maoísta es que
aparte de todo, ¿no? De lo que ya conocemos, de este tipo de modelos o de este tipo de programas económicos y sociales, eh, para, para China, el Comintern, el Comité Internacional, digamos, del Comunismo Internacional, manda a lo peor. Lo mandó a Borodín como, digamos, el comisario del Partido Comunista Chino. Y Borodín era, es decir, si uno lee un poco, y yo he leído en mi época de universitario un poco a los escritos de Borodín, pues se espanta. Es un tipo que dice, todos iguales, es un comunista a ultranza en términos de que todo es colectivo, ¿no? No hay ninguna cuestión individual, no hay conceptos individuales, no hay mente individual, no hay personalidad individual para el tipo, todo es una cuestión colectiva. Es lo peor. El tipo hablaba, es un agrarista fundamental, decía, en el Comintern estableció una facción y por eso lo mandan a la China, en que decía la revolución no viene de los países industrializados, de la vanguardia proletaria, obrera, digamos, de las fábricas, sino viene de lo más explotado para él, ¿no? Que son los campesinos. Y es el campesino iletrado, etcétera, más explotado, los que van a ser la vanguardia, no solamente en términos de masas, digamos, de gente, de militantes, sino de ideas. Y ese es el problema del maoísmo, ¿no? El problema del maoísmo que se ve muy bien en lo que fue el salto para adelante, el 56 de Mao, el programa que destruyó el concepto de industrialización que arrancó Mao al comienzo, ¿no? Cuando todo el modelo 49, 50, y quería copiar el modelo soviético de industrialización forzosa. Pero el 56 el tipo lanza el salto para adelante, aplicando completamente las tesis ultrafascistas, de izquierda, pero fascistas, de Borodín, ¿no? Y esto de tenemos que aprender del campesino, de las masas, se pone en práctica, ¿no? Destruyen los altos hornos industriales de hacer acero por hornos caseros, ¿no? La densidad relativa potencial de población de esa China simplemente se destruye. Producto de eso, hay hambrunas, hay épocas de hambrunas donde hay millones de muertos en la China maoísta, millones de muertos. Era casi pandemia. Además había, ¿podemos seguir adelante, por favor? Con esto, aquí tengo una, adelante. Este es Federico Lis, hemos publicado sus obras, nosotros, Benjamin Franklin, publicamos el libro de Federico Lis en inglés. La otra, por favor. Ahí está, este es Mo Yan, un literato, el premio Nobel chino de literatura del 2012. Este es su famoso libro, Las baladas del ajo. El tipo se hace, toda su literatura, hay otra muy buena, Caderas Grandes, algo así, que es una novela muy famosa, que habla de su familia y habla de toda la etapa maoísta en la China. Baladas del ajo, precisamente, digamos, cuenta de cómo la gente se moría de hambre porque tenía que seguir la imposición de un gobierno central que le decretaba, ¿no? Metas de producción al campo. Por ejemplo, tenían que producir ajos. No les quedaba, ya me pasé el tiempo, no les quedaba más posibilidades, y se morían de hambre, pero producían ajo, ¿no?
este relato en un libro. La otra, rápido, rápido. Por favor, la otra. Este es Deng Xiaoping, 1978. Después, él es uno del líder, ¿no es cierto? Uno de los líderes del Partido Comunista Chino. Lo meten a la cárcel, por poco lo matan, lo estaban persiguiendo. Gente, la extrema izquierda del Partido Comunista Chino, con la viuda de Mao a la cabeza. Este se escapa, pero después toma el control, ¿no? Esto es una historia muy bonita, cómo toma el control del Partido Comunista Chino, y el 78, después de la muerte de Mao y después de que la banda de los cuatro, con la viuda de Mao a la cabeza, la meten presa, llega al poder y establece una serie de reformas económicas. Y realmente del 78 para acá podemos nosotros contabilizar como la etapa del milagro económico chino. Ahora, quiero ser rápido con este milagro económico, porque hay toda una versión muy estúpida, pero muy difundida, de las bases del milagro económico chino. La otra, por favor. Se dice que este Tiananmen 89, que es un punto culminante, ahí déjenlo. Se dice que el milagro económico chino se debe a que China se hizo capitalista. Permitió la propiedad privada, estableció zonas de libre comercio, ¿no? Comenzó con una y terminó con 40 y tantas, donde permitía la inversión privada extranjera, etcétera, etcétera. Entonces China se hizo capitalista. Esto lo dice, obviamente, los liberales, ¿no? Los economistas liberales, los políticos liberales. El éxito de China se debe a que se hizo comunista. El famoso mexicano, Jalife, tiene esta tesis, ¿no? Se hizo una economía mixta, dice, permitió cierta... dando énfasis esta versión de que el asunto es que finalmente el capitalismo salvó a la China. Eso no es cierto, como vamos a ver, porque el asunto de Tiananmen es bien interesante, porque este es el 89, del 78 al 89, 11 años, más o menos la China se había desarrollado en un modelo que iba, digamos, con grandes problemas. Imagínense ustedes, sacar a un país del hambre, prácticamente, el hambre masivo, ¿no? Y había problemas porque hubo el intento de Occidente de establecer una economía de rapacidad en la China. Y el punto culminante fue Tiananmen, porque uno revisa, y nosotros hemos publicado muchos artículos sobre esto, incluso la Comisión Trilateral, ¿no es cierto?, de Rockefeller, ¿no?, de David Rockefeller, no solamente sacó muchas investigaciones, folletos, alabando este milagro económico de apertura de la China, sino de que dentro del Partido Comunista hubo un intento de golpe de terminar con Deng Xiaoping, que tenía otra idea, ahorita les digo cuál era, y establecer, digamos, una economía en base al saqueo de la mano de obra de la China. Y esto prácticamente se terminó el 90, ¿no? Se estableció, o sea, todo este modelo que era un favorito de las corporaciones, de la Walmart, de toda esta, de lo que fue el globalismo, ¿no? El globalismo fue la desindustrialización de los Estados Unidos, de parte de Europa, ¿no es cierto?, para llevar esa industria hacia los sectores donde había mano de obra barata. Y era fundamentalmente la China, la carnecita de todo esto, ¿no?
ahí donde encontraban, donde prácticamente se estableció, estas corporaciones establecieron fábricas que eran centros de esclavitud, ¿no? Campos de concentración para millones de jóvenes que venían del campo a la ciudad con esta liberalización que se había producido, con esa apertura que se había producido de fines del 70 para adelante. Entonces, hay un intento de revolución de color, ¿no? Y hemos nosotros dado cuenta de todo esto en la EIR, fue parada por el ejército chino. El ejército chino impidió que eso continuara. Y lo que vino a continuación fue mucho más, un proceso mucho más coherente, mucho más claro, ¿no es cierto?, de dirección política en la China, que permitió finalmente la maravilla de sacar a la mitad de su población, no solamente del hambre, sino de la pobreza. Ahora, lo que es verdad de la China, o sea, ¿por qué? ¿De dónde está el milagro económico chino? No está, obviamente, en la liberalización, ni en las zonas de libre comercio, ni en el fin de la, digamos, de esta planificación compulsiva que se daba, ¿no? Es cierto que eso ayudó en algo, ¿no es cierto?, a liberar mucha iniciativa individual privada, que es diferente a libre empresa. Pero se estableció un gobierno central basado fundamentalmente en el poder del Ejército de Liberación Nacional de la China, para establecer un gobierno central que controlara este proceso, que permitiera, ¿no es cierto?, establecer los parámetros más claros de desarrollo, basados ¿en qué? Basados en el desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de la construcción de infraestructura de la China. Después de esto vino, después de Tiananmen, vino que se terminó la represa de las Tres Gargantas, la obra de ingeniería civil más portentosa que ha hecho la humanidad hasta el momento. La planta hidroeléctrica, la planta hidroeléctrica, la anterior, por favor, la planta hidroeléctrica más grande del mundo, ¿no? Y uno ve, por ejemplo, acá, para ir rápido, el PBI chino, la otra, el PBI chino del 78 al 17, 42 veces se multiplica, con una tasa de crecimiento más o menos por el 7% anual, que uno en todo este lapso da un resultado de que la economía se ha multiplicado por 42, ¿no? Y ahí ven. Esto es el producto. En la actualidad, China, acá tengo los datos, es la segunda economía del mundo medida en Producto Bruto Interno. Es decir, medida en el Producto Bruto Interno es el concepto de Adam Smith, ¿no? De la riqueza de las naciones. ¿Qué es la riqueza de un país? El PBI. Y el PBI es el valor de cambio, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que se vende en los mercados de bienes y servicios producidos en un año. Eso es el PBI. Y en ese concepto, en este concepto estadístico, digamos, la China es la segunda economía del mundo. Pero si uno ve la economía china a partir del concepto de Lis, de Federico Lis, en términos de la capacidad de producción, ¿no es cierto?, que tiene esa sociedad, esa economía, es de lejos, la primera economía del mundo en este momento. Pruebas al canto. China, en este momento, hay 30 millones de jóvenes, 30 millones, es decir, toda la población de Perú, de jóvenes que están yendo a universidades de ingeniería, que se levantan a las 7 de la mañana, hacen sus ejercicios,
con un polito, con una camisa muy simple, pero que van a estudiar ingeniería, imagínense. O de 9.8 millones de graduados anualmente. Pues los Estados Unidos no producen ni la mitad de eso, imagínense. No solamente ha hecho la presa de las Tres Gargantas, la China, como ustedes saben, en términos de la innovación tecnológica y de la producción de punta en la economía, como es, por ejemplo, los ferrocarriles. La China es de lejos el primer país en el mundo. Hace 10 años importaron tecnología para producir un tren rápido. Hoy día toda la tecnología es doméstica en la China para producir tren rápido. Tienen trenes de levitación magnética y acaban de presentar, antes del COVID, presentaron un tren que va a cerca de 1000 kilómetros por hora. Es decir, estamos frente a una economía, alguna vez estaremos por ahí, pero uno ve a la China ahora y obviamente eso sí es un milagro productivo, ¿no? Un milagro que da mucha envidia. Y los chinos, fieles ahora, y esto lo hemos documentado profundamente, quizás somos la agencia o el organismo en Occidente que más apoya, ¿no?, a los chinos en todas partes y nos respetan. Acá en un país tan chico como Perú, nos tienen de referencia, es decir, internacionalmente eso es obviamente más, etcétera. Hay toda una concatenación. Los chinos no son, el liderato chino no es tonto, sabe dónde está parado y sabe quiénes son sus aliados en Occidente. Los chinos, la otra, por favor, la otra. Ahí está. Esta, por ejemplo, es consumo per cápita de la China versus el resto del mundo. La China es la línea roja y el resto del mundo es la línea azulita. Imagínense. Consume más energía. Esta es la densidad energética, ¿no es cierto? Un indicador. No es la densidad, es un indicador de la densidad energética y la densidad relativa potencial de población de la China. Es decir, esto lo hizo el libre comercio, las zonas de libre comercio, no, obviamente. El libre mercado, no. Esto fue un gobierno dirigista que estableció, que dio libertades a la iniciativa privada pero les creó la base de infraestructura y de ciencia y tecnología y de educación para que se produzca una revolución de este tipo. Entonces, a la otra. Esto es un poco acá ustedes tienen la comparación de las tasas de crecimiento de la China muy por encima de los Estados Unidos, ¿no? En algunos años ha llegado hasta más del 15%, como acá. Los Estados Unidos están, fíjense, cerca de 0%. La otra, por favor. Otra. Aquí el comercio, obviamente. Ya, está bien. Ya, la otra más. Esto es... bueno, esto es para más una discusión. La otra. Esta es las Tres Gargantas, es una foto, ¿no? Este es un proyecto que lo planteó Sun Yat-sen, ¿ok? Pero que recientemente, en 2008, se ha inaugurado, se terminó de construcción. La otra. Esto es prueba nomás de lo que están haciendo en infraestructura. Vean sus ciudades, ¿no? La China tiene como cerca de 80 y tantas ciudades, no recuerdo el dato exacto, por encima del 1.000.000 de habitantes. Estados Unidos tiene 9. Imagínense, la otra. La otra, este es un tren, levitación magnética. La otra, tecnología que ya lo domina, su investigación sigue para el espacio, han llegado a la Luna, han lanzado un satélite y una
de una sonda a la parte oscura de la Luna, están planteando, y está en los planes quinquenales, la próxima, o sea, está como una meta, digamos, hacer minería lunar, imagínense. Y esto lo van a hacer porque hay un gobierno que está dispuesto a hacerlo, ¿ok? Que está controlando digamos, la cuestión financiera, la banca nacional, y está planteando programas de este tipo. Y este es el modelo chino. No es, vuelvo a repetir, no es el libre comercio, es el sistema dirigista de economía. Una economía un sistema de economía, un sistema de economía, de política económica, que aquí le hemos dado el nombre de Sistema Americano de Economía, y que los chinos, digamos, es la prueba más reciente de su eficacia.